Básicamente la primera parte va a ser general, el concepto de ACV isquémico. Yo me voy a referir básicamente a ACV isquémico. Si después me quieren preguntar sobre ACV hemorrágico no hay ningún problema. Pero la primera parte va a ser generalidades. El concepto es que es un déficit neurológico, que es habitualmente focal, y que se debe a un trastorno de la circulación del sistema nervioso central, que lo más frecuente es un trabajo que se realizó acá en Argentina, que participó en nuestro servicio, ver qué disposición había entre isquémico y hemorrágico, y coincidió con la literatura mundial que el más frecuente es el más frecuente es el isquémico, básicamente 85%, 15%. Eh, con respecto a los factores de riesgo, si ustedes bien, esto ya lo saben, pero en este estudio, en Minister Stroke, se vio los principales factores de riesgo asociados a la ACV, y básicamente el más importante es la hipertensión arterial, pero también está la diabetes, el tabaquismo, también esto muy importante, la depresión, el estrés. Con respecto a la clasificación, se puede clasificar de acuerdo al territorio vascular en carotidio vértebro-basilar y de acuerdo a la etiología, en estos 5 grandes grupos que después lo vamos a detallar. Un concepto que quiero que se lleven, que esto los neurólogos siempre vamos detrás de los cardiólogos, y es que nosotros para definir lo que es ataque isquémico transitorio nos basábamos en el concepto temporal. Poníamos como punto de corte las 24 horas, si el paciente tenía una hemiparesia y resolvía antes de las 24 horas, se denomina, tomando este concepto, un ataque isquémico transitorio. Pero bueno, como queremos ser como los cardiólogos, tuvimos que poner el concepto tisular. Básicamente la diferencia con ustedes es que tienen las enzimas, cosa que nosotros no tenemos, pero sí tenemos la tecnología, la resonancia, que hay una secuencia que es la difusión, que nos puede determinar una lesión en agudo, en horas, nos puede determinar si el paciente tiene o no tiene lesión tisular. Entonces, si yo tomo el concepto, si yo tengo un paciente que tiene síntomas transitorios y me baso en el concepto tisular, si yo a ese paciente le hago una resonancia y encuentro un infarto en difusión, eso se denomina infarto cerebral con síntomas transitorios. Es un paciente que va a consultar totalmente normal, que va a referir que tuvo una hemiparesia y que la resolvió. Recuerden que el ataque isquémico transitorio tiene una duración de 5 a 15 minutos. Básicamente los síntomas que perduran más de 1 hora y que se resuelven antes de las 24 horas son ese grupo de pacientes que vamos a encontrar en la resonancia. Si el paciente no tiene en la resonancia, no tiene lesión, sería el verdadero ataque isquémico transitorio, pero bueno, esto va cambiando en forma dinámica. Hace un mes salió un artículo publicado que en los resonadores de alta resolución es que todos los ataques isquémicos transitorios tienen lesión tisular. Entonces quieren cambiar el concepto, desterrar el concepto de ataque isquémico transitorio y denominar un ACV menor. Eso está en proceso. Bien. ¿Por qué la importancia de esto? Porque son los pacientes que tienen AIT, ataque isquémico transitorio o infarto cerebral con síntomas transitorios, es el grupo de mayor riesgo, diferente al paciente que tiene ya un ACV establecido. Los pacientes que tienen un ACV establecido tienen menor riesgo de recurrencia, por supuesto va a depender de la causa, pero tienen menor riesgo. En cambio, los pacientes que tienen ataque isquémico transitorio o infarto cerebral con síntomas transitorios son los pacientes de altísimo riesgo para nosotros, no por la parte neurológica, sino también por la parte cardiológica. Tienen alto riesgo de cardiopatía isquémica. Bien. Esto siempre lo pongo para cuando doy una charla para clínico o para otras especialidades. ¿Qué circunstancia no tenemos que pensar en un ataque isquémico transitorio? Que muchas veces nos piden interconsulta pensando en una IT. Las pérdidas de conciencia no son ataque isquémico transitorio. Los trastornos visuales que se acompañan de pérdida de conciencia tampoco son ataque isquémico transitorio. Hay que buscar otra causa. Los episodios que tienen trastornos esfinterianos tampoco. Un paciente que tiene antecedente de migraña, ojo porque tienen síntomas focales,
y no son ataques isquémicos transitorios. Los déficits sensitivos también tienen otros diagnósticos diferenciales, para tener en cuenta. Con respecto a la clínica, yo no los voy a aburrir, pero básicamente la clínica más frecuente del territorio carotídeo es el déficit motor, el déficit sensitivo o los trastornos del lenguaje, las afasia, y los síntomas de territorio, esto yo puse un video, pero no, los síntomas de territorio vértebro-basilar, el síntoma que más produce es la ataxia, y generalmente es un paciente que no puede mantenerse de pie, un paciente que consulta, que lo vemos muy frecuente en la sala, un paciente que consulta por inestabilidad y lo quieren hacer sentar y no puede, lo hacen parar y no se mantiene de pie, eso es una ataxia, y eso es bien de territorio vértebro-basilar. Siempre, siempre está la ataxia. Después se puede combinar con diplopía, con vértigo, con trastornos deglutorio, pero la ataxia es un signo que nos marca que es de territorio vértebro-basilar. En cambio, el territorio carotídeo, vuelvo a repetir, el déficit motor, sensitivo, la fascia, que creo que es lo que más ven ustedes. Bien. Esto no. Bien. Y con respecto a la clasificación etiológica, lo vamos a dividir en, esta es la clasificación TOAS, que es un estudio que nos basamos, tiene desde el año 93 ya y sigue vigente. Lo vamos a clasificar en de gran vaso, cardioembólico, de pequeño vaso, otras etiologías como la disección arterial, las trombofilias, bueno, hay un montón de causas, pero también está el ACV de etiología indeterminada, que lo vamos a dividir en 3 grupos. Un grupo es cuando yo, por ejemplo, lo estudio y encuentro una estenosis carotídea severa o moderada y una fibrilación auricular. Bueno, uno puede jugar con la clínica, pero trata las dos, es indeterminado. El segundo grupo es, que nos pasa a nosotros en el servicio, que es la evaluación incompleta, es decir, el paciente no encontramos las causas, pero faltan estudios por realizar. Y el tercer grupo es cuando lo estudio en forma completa y, o por lo menos ya vamos a ver cómo se estudian estos pacientes. La primera, segunda línea de estudio y media negativo es el verdadero ACV indeterminado. Bueno, ¿cuál es la evaluación básica que hacemos frente a un paciente que tiene un ACV? Lo que hacemos de rutina en el servicio en el hospital es básicamente pedir un ecodoppler de vaso de cuello, una angioresonancia, una angiotomografía de vasos intracraneales. Pedimos un electrocardiograma o un Holter de 24 horas. Y acá estaría el ecocardiograma y el ecocardiograma transesofágico, y por supuesto un laboratorio de rutina. En otras recomendaciones, la diferencia acá es que con un ecocardiograma es suficiente. Después, en pacientes muy selectivos, vamos a avanzar con un ET. La segunda línea de tratamiento ya va a ser ir un poquito más, podemos ir a una angiografía para ver bien las arterias, ya podemos prolongar el monitoreo cardiológico en busca de arritmias, y por supuesto la búsqueda de trombofilias. Bien. Y esto me pareció interesante, para que ustedes sepan que esto es de la guía 2021, y en base, acá están las referencias de estos datos epidemiológicos, es que lo divide, cuál es la proporción entre infarto no lacunar y lacunar, es decir, de pequeño vaso y otras causas que pueden ser aterotrombóticos, cardioembólicos. Y los lacunares representan un 23%, pero miren un 77% es no lacunar, es decir, o es aterotrombótico o cardioembólico. Y si lo detallamos un poquito más, vamos a ver que, miren acá, lo cardioembólico, un 35%, es muchísimo, un 17% de gran vaso,
Y en esto un 45% es cuando la primera y segunda línea de evaluación no encontramos la causa. Y si tomamos este porcentaje, que de 45% tenemos los estudios negativos, vamos a ver que un 50% no encontramos la causa, pero otro 50% sí la encontramos. Y vamos a ver un poquito esas causas. Entonces nos ponemos a lo que está de moda ahora en neurología, que es el ESU, que es el ACV embólico de origen indeterminado. ¿Y a qué llamamos ACV de origen embólico indeterminado? Que tiene que ser un ACV no lacunar, que no tenemos que tener ateromatosis mayor a un 50% en vasos intras y extracraneales. No tiene que haber causas mayores cardíacas, fibrilación auricular, un trombo ventrículo izquierdo, antecedente de un JAM. Y por supuesto no tiene que haber, no se identifican otras causas. Y básicamente lo que piden es que esto te dé negativo. Miren, el electrocardiograma, un ecocardiograma transtorácico, un Holter de 24 horas y por supuesto las imágenes para estudiar los vasos intra y extracraneales, pero no está el ET. Así que vamos a ver, bueno, no sé, está muy chiquitito, pero básicamente sabemos que hay otras causas cardíacas, pero la que me interesa acá, no sé si lo leen, está muy chiquito, es lo que está también muy de moda ahora en neurología y ACV, que es la cardiopatía auricular, sin fibrilación auricular. Después, por supuesto, podemos tener otras causas, por ejemplo, un cáncer oculto, estenosis no severas, son estenosis leve que también pueden producir ACV, la patología del callado aórtico, el foramen oval permeable, pero básicamente lo que quiero que recuerden es que los pacientes jóvenes, de 18 a 30 años, la causa más frecuente son 3. Siempre cuando tenemos una ACV joven hay que ir a buscarlas, son la disección, las trombofilias o las de origen cardioembólicas. No pasa de ahí. En cambio, en un paciente mayor de 60 años, la fibrilación auricular oculta, la embolia del callado aórtico y, por supuesto, un cáncer oculto. Bien. Bueno, y el ecocardiograma, me voy a orientar en estos pacientes que, es decir, que nosotros la primera línea de estudio nos da negativo. Es decir, tengo una ACV que no es lacunar. Le pido un Holter de 24 horas, un ecocardiograma y no me da la causa, vasos intra y extracraneales normales. Bueno, tengo que avanzar sí o sí con un ET. Muchas veces nosotros pedimos el ET, Lucía se ríe porque, insisto, siempre vamos a hablar, los ET que están atrasados, pero ¿por qué no le pedimos un ET de rutinas a todos? Simplemente es cuando ya los vasos que nosotros los estudiamos, ya tenemos rápidamente un ecodoppler, una angioresonancia, bueno, los Holter es rápido, y nos da todo negativo. Tenemos que avanzar con un ET, porque nos va a dar información sobre el tamaño auricular, si hay éstasis, si hay trombos, el formato de la orejuela, la patología del septum, el foramen oval, la endocarditis, vegetaciones, patología del callado aórtico. Bien, y lo otro es el monitoreo, que esto está también, hay muchos estudios que en este tipo de pacientes, si yo prolongo el monitoreo en busca de fibrilación auricular, más chance tengo de encontrarla. Es decir, si yo lo prolongo a 2 semanas, me aumenta el porcentaje de detección de fibrilación auricular y al mes mucho más. Bueno, y a todos los pacientes vamos a hacer fibrilación auricular prolongada, y no, uno puede, diríamos, también seleccionar los pacientes, y vuelvo a repetir, son este tipo de paciente que yo le vengo comentando, y hay escalas, está la escala de Faros, la escala de Havocs, que tienen un puntaje, y yo en estos pacientes que le da un alto puntaje se debería
hacer un monitoreo mucho más prolongado y no quedarse con un holter de 24 horas. ¿Qué es la cardiopatía auricular? Generalmente hay factores de riesgo vascular que te pueden dar una ACV por un mecanismo no auricular, digamos la parte de aterotrombótico. Y también los factores de riesgo vascular, lo que nos puede dar es la cardiopatía auricular, que son alteraciones morfológicas y funcionales de la aurícula izquierda, que no necesariamente tiene que haber fibrilación auricular. Ya la cardiopatía auricular por sí puede generar trombos y generar una ACV. Y, por supuesto, también la cardiopatía auricular nos puede dar la fibrilación auricular y nos puede determinar el ACV. Bueno, como dije, generalmente en la cardiopatía auricular hay marcadores de anormalidad anatómica y marcadores de anormalidad funcional. ¿Cuáles son? Lo pueden encontrar en los artículos de cardiopatía auricular. Bueno, yo acá me meto en un terreno, acá tendría que estar un cardiólogo, me parece. Yo soy un cara dura, pero bueno, yo se los digo. La morfología de la onda P, si yo tengo un paciente, la traigo a Lucía, y le digo, mira, tengo este paciente, búscame esto, búscame lo otro, y bueno, uy, perdón. Ahí está. Bueno, y también hay marcadores estructurales y funcionales por ecocardio y por resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca ha tomado mucha relevancia, sobre todo en la morfología de la orejuela izquierda, y, por ejemplo, nos puede determinar la resonancia cardíaca la morfología en ala de pollo, en manga de viento, cactus o coliflor. ¿Por qué? Porque los dos últimos tienen mayor riesgo o están más relacionados con el ACV. Esto le hablo en aquellos pacientes que yo lo estudio y no encuentro la causa, cómo tenemos que avanzar para estudiarlo. Bueno, esto voy a pasar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O fui demasiado rápido? Muy buena pregunta, te adelantaste, soy muy ansiosa. Vamos a ver el tratamiento. Vamos a tratar de contestar eso, porque es lo que está ahora de moda. Los artículos recientes hablan de eso. Es más, hay un trabajo ongoing que está comparando apixaban con aspirina sobre cardiopatía auricular sin fibrilación auricular. Hasta ahora todos los trabajos fueron negativos. Lo que se recomienda es la antiagregación. Pero vamos a ver. Generalmente, esto voy a ir rápido, pero básicamente un paciente que tiene una ACV, básicamente lo que hacemos es descartar que no tenga un ACV hemorrágico, y lo otro que seguimos, esto es en agudo, es si es candidato a una reperfusión. Y tenemos dos tipos de tratamiento: tratamiento trombolítico y trombectomía. Esto todo lo hacemos en el hospital, tanto tratamiento trombolítico como trombectomía. Y básicamente esto la verdad me pone muy contento porque la trombectomía teníamos hasta 6 horas, pero bueno, hay 2 estudios con nivel de evidencia 1A ya en las guías, donde la trombectomía se puede prolongar. Por supuesto que hay que ver si hay tejido para rescatar. Bien, entonces básicamente si un paciente está en menos de 4,5 horas, es el tratamiento trombolítico, pero si ya está más de 4,5 horas, hay que ver si es candidato el paciente para realizar una trombectomía. Bien, básicamente el tratamiento en agudo básicamente es muy importante. Sacando el tratamiento de trombolítico y trombectomía, vamos a las medidas generales, que es lo más importante, que es la oxigenación, la presión arterial, la glucemia, por supuesto. Estos parámetros tienen que estar bien, que si no nos indica mal pronóstico, pero básicamente es si el paciente no es candidato a un tratamiento trombolítico, se trata la presión arterial con la betalol, y en aquellos pacientes que tienen una presión arriba de 220, 120. Si no, no se trata. Y si el paciente está estable, se puede iniciar con el tratamiento, porque esta es otra pregunta que me hacen muchísimo: ¿cuándo iniciamos con el tratamiento? Porque son pacientes que son hipertensos, que ya tienen un tratamiento previo. No, si el paciente está estable, se puede comenzar desde cero con el tratamiento previo que él venía. Esto está por guía.
Bien, soporte generalmente siempre se tiene que evaluar la disfagia, se tiene que la nutrición desde el minuto cero. Yo hablo todo el servicio porque es donde más, en la parte privada ya no hago más internación, pero en el servicio se evalúa rápidamente al paciente, se evalúa la disfagia y se coloca, si el paciente no puede deglutir o hay signos de disfagia, se coloca la sondita para empezar la alimentación. Es muy importante lo más rápido posible. Esto voy a pasar. Y bueno, y con respecto a la terapia, esto se los puse porque son acá, es donde más me preguntan, sobre todo clínico, algunos cardiólogos, cuándo la doble antiagregación, cuándo, bueno, y generalmente esto está ya establecido por guía, y generalmente la doble antiagregación lo vamos a hacer en aquellos pacientes, independientemente de la etiología, ni bien ingresa el paciente, si es una IT o una ACV menor, va con una doble antiagregación por 21 días. Eso, como le digo a los residentes y a todos, que, ojo, yo en el medio estoy pidiendo estudios, pido un Holter y me avisa Lucía que tiene una fibrilación auricular. Bueno, listo, se saca la doble antiagregación y se anticoagula. Pero generalmente, hasta no tener bien en claro la causa, se hace una doble antiagregación por 21 días. También otra causa de doble antiagregación es la estenosis intracraneal y se hace por 3 meses. Bien. Si no, es aspirina, clopidogrel, aspirina dipiridamol, pero acá aspirina dipiridamol no tenemos, así que sería aspirina o clopidogrel. ¿Qué hacer? Acá muy rápido, generalmente, bueno, dijimos en la estenosis intracraneal, la doble antiagregación por 90 días. Si yo tengo un paciente que tiene una estenosis carotidia y tengo el antecedente de una ACV, una IT, y una estenosis severa o moderada, generalmente se va a una revascularización. Si es una estenosis menos del 50% no está indicado. Con respecto a la fibrilación auricular, la anticoagulación, a favor los nuevos anticoagulantes. Y acá mi pregunta, yo voy a aprovechar. En el hospital no, pero en la parte privada, ¿sí? ¿Lo están usando? Sí, se usan. Sí. No tengo tantos pacientes, pero porque depende del medio, digamos. Sí, sí. Pero sí, te lo autorizan. Perfecto. Igual en el hospital, muy poquitos son los que usamos. Bien, bueno. No, el tema es que después cómo siguen. No, por eso. Ah. A largo plazo no, pero no sé, los chicos, una FA que anticoagulamos solo un mes, eso sí, tenemos por ahí alguna muestra, le damos anticoagulante y cosas de alta rápida. Bien. Pero no tenemos en el medio público. No. Bien. Bueno, generalmente, bueno, las válvulas, bueno, esto no le voy a hablar, me voy a ir a la miocardiopatía, que es muy frecuente, que lo vamos a anticoagular cuando hay un trombo por 3 a 6 meses, si no, es antiagregación. La de pequeño vaso, generalmente, cuando yo tengo una etiología de pequeño vaso, que es el lacunar, es un solo antiagregante. Se hace 21 días de doble antiagregación y después se sigue con un solo antiagregante. Y bueno, y acá un poco tu pregunta, que son los ACVs embólico de origen indeterminado, generalmente el tratamiento antiplaquetario, y acá va la cardiopatía auricular sin FA, y la presencia de un foramen oval permeable, bueno, si entra, ahora vamos a hablar un poquito, si entra dentro de los criterios, está indicado el cierre. Bueno, y acá un poquito, esto les comento un poquito, Luciano Esposato fue mi jefe, yo hice una rotación en Favaloro, y bueno, Luciano fue el que estuve con él, y ahora actualmente está en Canadá, y bueno, es el que más publica sobre neurología, ACV y ACV cardioembólico. Él está muy metido en lo que es fibrilación auricular, foramen oval permeable, y bueno, hace un mes sacó un artículo, el grupo donde trabaja él, y donde pone bueno, las novedades de prevención secundaria y cuáles son los estudios a futuro. Pasamos por la fibrilación auricular, que dijimos que es la anticoagulación, que a favor están los anticoagulantes nuevos.
Pero, ¿cuáles son las áreas de controversia? Bueno, ¿cuándo iniciamos, que esto también me lo preguntan siempre, ¿cuándo iniciamos la anticoagulación después de una ACV? ¿Qué pasa en aquellos que nos ha pasado hace una semana que lo ingresó Flor, un paciente anticoagulado con Rivaroxaban y que hizo una ACV? ¿Qué hacemos con eso, con ese paciente? Entonces vamos a contestar un poquito. ¿Qué hacemos? Bueno, la cardiopatía auricular, acá está el tratamiento, el estudio que se está haciendo es que si el apixaban es superior a la aspirina. Se está viendo en ese tipo, porque se metió todo en una bolsa. Ahora están determinando los pacientes que tienen cardiopatía auricular y el foramen oval permeable, que está indicado el cierre, pero ¿qué pasa? Que esto también nos pasó en el servicio, ¿qué pasa en un paciente joven que le encontramos así, porque nos pasó, nos topamos nosotros con un infarto no lacunar y encontramos un foramen oval permeable, que él no refirió clínica, tenía un infartazo en la tomografía? ¿Qué hacemos? Y ¿qué hacemos también? Que tenemos 2 pacientes, que la idea es discutirlo después con cardiología. ¿Qué hacemos? Que eso está, si se benefician o no con el cierre. Entonces vamos a tratar de contestar un poquito. La primera pregunta es que cuando lo anticoagulamos al paciente, después que haya tenido una ACV, y bueno, ya más o menos estamos orientados, y utilizamos esta regla que es 1, 3, 6, 12, que lo que hacemos es, por ejemplo, si el paciente tiene un ataque isquémico transitorio, lo anticoagulamos de entrada, ya es así. Vamos al otro extremo, un paciente que tiene un ACV extenso, no, esperamos 12 a 14 días, pero el tema está en los pacientes que tienen por clínica, nosotros para estadificar si es un ACV leve, moderado, severo, utilizamos esta escala. Entonces, si tiene una escala menor a 8 o mayor a 8, si es menor a 8, hay otras variables, por ejemplo, si en las imágenes tiene una transformación hemorrágica, si el paciente no puede controlar la presión arterial, entonces voy a esperar un poquito, no 3 días, sino que me voy a ir a 6 días. Esto nos indica más o menos en qué día puedo ya empezar la anticoagulación, poniendo estas variables. Y por supuesto, lo que más influye es la clínica. Estadificar por clínica, por una escala que hacemos, si es una ACV leve, moderado o severo. Otras variables, ver si tiene transformación hemorrágica, la hipertensión, si es un paciente añoso. En base a eso decidimos los días de anticoagulación. Perdón. Y bueno, este es un artículo reciente también, publicado, no lo pude, tengo acceso me pasaron el cuadrito, pero no al artículo porque está en imprenta. Pero ¿qué hacemos cuando un paciente que está anticoagulado hace una ACV? Entonces, lo primero que debemos hacer es si el paciente tiene buena adherencia, porque nos pasa que no cumplen el tratamiento, o si hay alguna interacción farmacológica que me esté interfiriendo con el anticoagulante. El segundo paso, si eso está bien, ver que no tenga otra causa, que no tenga, por ejemplo, porque son pacientes que son hipertensos, diabéticos, que no tenga una estenosis carotidia, una patología de callado aórtico, que tenga otra causa que me justifique y que, aparte de la anticoagulación, habría que antiagregarlo y controlar los factores de riesgo. Y lo otro, que esto, bueno, es lo que recomiendan, es si yo tengo todo negativo, es cambiar el anticoagulante. Esos serían los pasos a seguir. Y otra pregunta también que me hacen es que una fibrilación auricular hizo un ACV hemorrágico. ¿Qué hacemos? Y todo. Bueno, pero más o menos ya está, también está, hay como un protocolo que tenemos, que es, vemos si la hemorragia es lobar o no lobar. ¿Por qué? Porque las hemorragias pueden ser por hipertensión arterial o por angiopatía amiloide. Generalmente, si es por hipertensión arterial, son esos pacientes que nosotros damos el ok para que se pueden anticoagular. Ahora, cuando es una angiopatía amiloide, que son las hemorragias lobares, ya ahí yo tengo que bajar el pulgar. Tenemos que buscar otras alternativas, tratar de evitar la anticoagulación. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una fibrilación auricular
y que tiene un hematoma no lobar, es decir, por ejemplo, a nivel de ganglios basales, que es bien de hipertensión arterial, ¿cuándo inicio la anticoagulación? Después del mes. 4 a 6 semanas está por guía. Ahora, si un paciente tiene una hemorragia lobar, no, ahí ya tengo que hacer una resonancia con una secuencia que se llama Schwann o Gre para ver los microsangrados de la angiopatía amiloide. Generalmente son microsangrados que son corticales, suelen tener hemorragia subaracnoidea. Si yo encuentro más de 5 microsangrados, no se recomienda la anticoagulación. Entonces tenemos que buscar unas alternativas y acá va mi pregunta, si hacen oclusión de orejuela izquierda, no. Estamos haciendo Ah, bien. pero Bueno, pero me sorprende. sí, Bueno, o sea, estamos haciendo nosotros quirúrgicas en los pacientes que van a cirugía. Hemos hecho 1 o 2. bueno, Sí se hace en el privado, se han hecho cierre de orejuela. El tema que es controvertido es que en realidad el cierre de orejuela no, no deberían está, anticoagularlo todavía. está O bien. sea, estamos veremos todavía con eso, Bueno, pero voy a decir, bueno, si la cierro para poner la anticoagulación. Pero claro. justamente la obra social en el que te lo autorizan, a los No, pero tipos de por coagulación ejemplo, que no se pueden anticoagular. claro, Entonces, no pero por tenemos. ejemplo, Lucía, en esta situación que hemos tenido, que hacen un ACV hemorrágico, que tiene una fibrilación auricular, yo te digo, che, mira, tiene una angiopatía amiloide, no se puede anticoagular. Debería por lo menos de disminuir el riesgo. Ok, perfecto. Si bien, como vos decís, dentro de la aurícula, que nosotros lo podemos hablar hasta con un strain, el tema es qué grado de cardiopatía auricular vos tomás el tratamiento, no, digamos, Claro. qué criterio te basás para decirlo. Pero bajarías a los riesgos. Bien. Pero bueno, Bien. sí, se está haciendo poquito, pero sí, Bien. justo los que se han hecho por lo menos en el sanatorio son 3 así que están en anticoagulación prohibida y ahí sí. Bien. Todavía nosotros. Bien. Bueno, y si yo tengo una válvula mecánica, no, no voy a esperar 4 a 6 semanas, generalmente se recomienda a los 15 días iniciar la anticoagulación. Con respecto a los foramen oval permeables, generalmente lo que me voy a basar es que básicamente descartar otras causas que me expliquen el ACV, tengo que tener todo negativo, trombofilia, otras causas, fibrilación auricular oculta, enfermedad carotidia, bueno, cómo se estudia un ACV. Y generalmente, por supuesto que voy a tener antecedentes clínicos, por ejemplo, un viaje prolongado, que encuentre una trombosis venosa profunda, que el paciente sea migrañoso, y por supuesto las imágenes generalmente tienen que ser infartos no lacunares, que abona más a la etiología embólica, y generalmente lo que voy a tener, las características del foramen oval permeable, que son de alto riesgo, son la característica del foramen oval, que bueno, que ahí hay, de acuerdo al estudio que ustedes agarren o que lean, tomaron distintas variables, pero básicamente es el pasaje de más de 30 burbujas, sea espontáneo o por Valsalva. También se tomó si son forámenes largos o cortos, generalmente los largos son los de alto riesgo, más de 8 milímetros. Después diferencia entre el septum primum y secundum, también mayor a 2 milímetros, también se considera de alto riesgo. Y por supuesto, si está asociado a un aneurisma del septum interauricular, mayor riesgo. Y generalmente tiene que ser paciente entre 18 a 60 años. Así fueron los estudios que dieron positivo para el cierre y esos serían los candidatos. Ahora, vuelvo a insistir, pongo un caso clínico que tenemos un paciente de 58 años, 61, y que lo hemos estudiado, que me parece que acá hay que prolongar un poquito buscar la afiliación auricular oculta, más monitoreo, pero ¿qué pasa con esos pacientes cuando yo no encuentro causa si se benefician? Eso está por verse, hay estudios, pero bueno, también para discutirlo. Y bueno, y creo que es todo. Perdón. Y lo último, y ya termino. La estenosis carotidia asintomática. Generalmente, la estenosis carotidia asintomática, yo tengo, le explico así cortito, a mí me gusta mucho patología carotidia y siempre fui un ultra defensor del tratamiento médico. Es más, en el hospital no me negué a operar, no operaba a nadie, no revascularizaba a nadie. ¿Por qué? Porque generalmente
el margen es muy chiquito, no es como la estenosis carotídea sintomática. Actualmente con los tratamientos médicos actuales el riesgo de una ACV es del 0,5% a 1%, y yo cuando lo someto a un procedimiento es mucho más alto. Generalmente te dicen por guía que tiene que ser de un 3%, y la pregunta acá es si en cada centro que nosotros lo auditamos, nosotros en el hospital hacemos colocación de stent, no hacemos endarterectomía, y por lo menos auditamos y vienen bien con la estadística, pero sí te dicen que tienen que tener un riesgo menor a un 3%, sí o sí, para pensar en una revascularización. Pero la guía europea en el 2017 selecciona a aquellos pacientes eh, que se pueden beneficiar con la revascularización, y lo que te dicen es que si, por ejemplo, yo encuentro infartos silentes en la tomografía o en la resonancia, si en el ecodoppler tiene una placa, un core lipídico mayor, es decir, que es una placa vulnerable, si yo le hago un ecodoppler transcraneal y encuentro émbolo silente o una pobre reserva hemodinámica, o el paciente tiene una IT contralateral a la carótida de la estenosis, que yo tenga uno por guía te dice que hay que revascularizarlo, es decir, seleccionar al paciente. Y bueno, y les comento todo esto porque yo medio cambié, porque justo mi colega, un jefe de Rosario mío, tuvo un neurólogo, una estenosis carotídea sintomática, y tuve que, me consulta a mí, el cual yo tuve que consultar. Yo tengo mucha relación con la gente de FLENI y en la parte pública con el Hospital Ramos Mejía, y los reuní a todos. ¿Qué hacemos? Porque era una responsabilidad. Y bueno, y justo él le hicimos la resonancia, tenía infarto silente, le hicieron un ecodoppler en muy buenas manos y tenía una placa muy vulnerable. Tenía por ecodoppler transcraneal una pobre reserva hemodinámica, por lo tanto se decidió revascularizarlo con colocación de stent, y anduvo bien. Pero bueno, actualmente son en esos pacientes que uno opta por revascularizarlo. Bien, y esto también es endarterectomía o stent. Generalmente por guía se pueden hacer las dos. Por supuesto que ahí los estudios están a favor de la endarterectomía, pero todo depende del centro, de la experiencia del centro. En el Cuyen, en el Hospital Cuyen, tenemos muchísima experiencia con colocación de stent y cero con endarterectomía. Y las que tuvimos realmente nos fue mal. Así que, bueno, no. El último por lo menos. Bien, esto lo voy a pasar. Y bueno, y lo último, el último slide, es qué hacemos con qué hacemos con la cirugía cardíaca y la estenosis carotídea sintomática, que es otra también pregunta. Bueno, también por guía, que esto ya está establecido, es que si tiene una estenosis carotídea unilateral, primero, por guía no se recomienda hacer screening de ecodoppler. Básicamente sí se recomiendan en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Bueno, pero en el hospital hacemos a todos ecodoppler. Pero si yo llego a encontrar una estenosis carotídea y es unilateral, no está indicada la revascularización, excepto que encuentre lo que yo expliqué, un punto, esas características de alto riesgo, la resonancia, un ecodoppler que me indica una placa vulnerable, la reserva hemodinámica. ¿Cuándo voy a pensar en una cirugía? Básicamente cuando tengo una estenosis bilateral severa o cuando tengo una estenosis unilateral con una oclusión contralateral. Son esos pacientes que no hay nada, porque no hay estudio, pero que se recomienda la revascularización. Y listo. Perdonen que fui rápido, pero quise abarcar los puntos de controversia que siempre nos encuentran entre neurólogos y cardiólogos. Se van con una ensalada, me parece que... No, el tema de las ACV que no contás, causa, la verdad, es un tema para ustedes y para nosotros, porque si vos sospechás cardioembolia, nosotros vamos atrás del evento. Claro.
Entonces sí. muchas veces la causa Sí. no la encontrás aunque esté, entonces, bueno, no Sí, sé, sí. pero No, nosotros lo que hacemos es sí, estudiarlo bien, la parte de arteria intra y extracraneal, eso lo hacemos completo. Sí pedimos, viste, lo básico, un electrocardiograma, un ecocardiograma. El tema es cuando eso te da negativo, que ya entras en un terreno de ir a buscar otras causas. Por eso la insistencia de un ETE, un Holter. Y nosotros bueno, lo deberíamos siempre hacer por 72 horas. sí, Y el transtorácico por lo menos con burbujas. claro. Para antes de pasar al ¿Está bien? por Perfecto. lo menos decir, bueno, hacer transtorácico porque, por ejemplo, los internados tenés una vía, o sea, no es Sí, sí, difícil. sí, sí. Entonces hacer burbuja al trato que ya te va eliminando. Pero sí, la sensibilidad del transtorácico es 30%. No, pero el tema es cuando vos descartaste todo, no es que, che, de entrada le hacemos un ETE, no, no, no. Vemos la parte extra y intragrañal, el ecocardiograma, y sobre todo, Lucía, si yo tengo un infarto lacunar, nada, no, yo no te voy a pedir, nosotros, es más, cortamos, no, ETE no pedimos, cortamos con un ecocardiograma y listo. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Así que, totalmente. Bueno, muchas gracias.